tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Y estamos conversando en Martí Noticias con la activista y miembro del Comité Cubano por la Integración Racial, Martadela Tamayo. Gracias por aceptar la invitación, Martadela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar hablando de esta campaña Unidas por Nuestros Derechos que fue lanzada hace unos años, pero Marta ahora está más vigente que nunca. Sí, hace ya 4 años, por eso pues lo recordábamos en las redes sociales y con los medios, ¿no? Muchísimas gracias por podernos tener este espacio para poder hablar de Unidas por Nuestros Derechos y lo que hace 4 años pues nosotras iniciamos desde un grupo de mujeres que nos aglutinábamos, ¿no? Dentro de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión, donde, bueno, como bien dices, a 4 años de todo este trabajo, pues sigue vigente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos hablar sobre este tema de Unidas por Nuestros Derechos, pues recogíamos peticiones básicas fundamentales, que es la Ley Integral de Género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que queremos participar de la vida pública del país, la transparencia de los casos de feminicidio, que como hemos visto ya aumentan diariamente. Ya en el 2023 vamos casi por el doble de lo ocurrido en el 2022. La formación de los funcionarios públicos que atienden a las mujeres cuando llegan violentadas, ¿no?, a las estaciones policiales. Y entonces pues nos dimos a la tarea de empezar en eso, de hablarlo, y tiene mucha vigencia, como bien dices, porque es diariamente todas las denuncias que se hacen y que se recogen con los temas de las diferentes violencias y la violencia política, que ha sido un eje central en todo el desarrollo, ¿no? Todo el tiempo que se ha venido hablando de la violencia en Cuba, y que ha sido de historia, porque hay un exilio que respetar en ese sentido y mucha historia de Cuba que recoge la violencia política hacia hombres y mujeres, lo que nosotros, bueno, básicamente enfocamos esa visión femenina en Unidas por Nuestros Derechos, ¿no? Esta campaña tenía objetivos fundamentales, ¿puedes recordar algunos de ellos? Sí, como te decía, pues la Ley Integral de Género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que intentan ser parte de la vida política del país, de la vida pública, lo del tema de transparentar los datos de feminicidio y de violencia, la formación de los funcionarios públicos. También la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red, pues presentábamos dentro de la propia campaña materiales, toolkit de género con diferentes temas y conceptos sobre los tipos de violencia para empoderar también, y que todas las mujeres que participáramos en talleres, en pequeñas reuniones, en pequeños formatos, porque sabemos cómo es la represión en ese sentido en la isla. Cuando te reúnes quizás con una amiga, no más que tomar un café, pues lo veíamos en pequeños formatos, pequeños talleres para un poco hablar, ¿no?, sobre todo el tema de conceptos y tal, con el tema de género. Y bueno, pues el Estado, el régimen, en este caso la propia seguridad del Estado, lo que se ha encargado por años, y desde que nosotros trabajamos este asunto, de criminalizar, como siempre decimos, todo activismo independiente que se haga, ¿no?, de cualquier tipo de activismo político, social, de género, racial, cultural. Ha sido una cadena larga de represiones, ¿no? Martadela, recuerdo que cuando lanzaron la iniciativa, cuando lanzaron la campaña, también fueron hostigados, ustedes fueron vigilados y se les aclaró que no iban a poder realizar ninguna manifestación de este tipo, que no iban a poder realizar ninguna campaña con este objetivo, ni con ninguno que tuviera un corte político. Y exactamente al cabo de casi 3 años, en el 2022, mujeres de la red femenina como Zuleidi Libé, Marilena Mil Marrero, El Salitzi, entre otras, pues intentaron llevar una petición de marcha pacífica también a la Asamblea Nacional, haciendo uso, ¿no?, de
de lo que reglamenta la propia Constitución y basados en todo esto que de la represión que sufrimos al inicio de la campaña, y ni por petición, ni por manera de reunión pacífica, ni por nada. Todo ha sido un bloqueo y una represión. Como bien recordabas, ese mismo día, Nancy Alfaya, hoy exiliada, y yo y otras mujeres, pues bueno, fuimos detenidas, llevadas a estaciones policiales, a calabozos también por 24 horas, otras vigiladas, sitiadas en sus casas, otros activistas como por ejemplo Juan Antonio Madrazo de CIR, Osvaldo Navarro también, mi esposo y miembro de CIR, pues también fueron sitiados en sus viviendas para que no pudieran llegar al espacio, ¿no?, donde íbamos a presentar de manera física la campaña, y se tuvo que hacer usando las redes sociales, a través de los medios y con algunas pocas personas que pudieron llegar a la sede del CIR. Y toda esta represión pues también ha sido parte, Exilda, de toda esta situación que hoy también tenemos activistas en Cuba que estamos, como uno dice, presos, literalmente. Unos están presos en las cárceles y otros estamos presos en la cárcel grande también, bajo ese eufemismo de regulados que no nos dejan movernos al exterior con el derecho al retorno, pero también la movilidad interna. Ahora recientemente con la cumbre G77, que a todos nos sitiaron nuevamente en las casas, y otros detenidos más como Henry, Coco Fariña, las Damas de Blanco y muchos más. Marta Adela, el tema de la violencia de género que ustedes siguen constantemente denunciando y que en el país no se toman pasos para frenar un poco esta violencia. Háblame un poco de esto. Sí, es un trabajo, como bien dices, y conoces del tema porque siempre nos ceden entrevistas a Radio Martí, es nuestra casa también, y ustedes, periodistas que siempre están ahí al tanto de nosotras. Y es un tema que se ha venido denunciando desde las diferentes organizaciones de sociedad civil, y principalmente, bueno, de las organizaciones feministas, las TENSAS, Yo Sí Te Creo, la Alianza Cubana, la Red Femenina, el Consejo de la Transición, que tiene también su ala de género dentro, el CIR también, y hemos venido denunciándolo porque son los casos de la violencia política, como explicaba anteriormente, los casos de feminicidio, que estamos sobre 59 casos, al menos de los subregistros del informe del Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, con todo el apoyo de todas nosotras que estamos constantemente en esto. La violencia también que hay con los adolescentes, las adolescentes también, las desapariciones cuando salen de las casas, que muchas veces te enteras en las redes sociales de que X niño o niña pues está desaparecido y lleva tanto tiempo sin llegar a la casa. La violencia también que hay en las calles en Cuba, cuando usted entra a un bus, a una guagua, pues usted tiene que estar constantemente aguantándose su bolsa, y al mismo tiempo tienes que estar casi con una mano y un pie que te tienes que parar en la guagua por el déficit de transporte que hay, que es algo visible y real, por los robos que también entonces en las guaguas hay con uno, ¿no?, que te roban el teléfono, te roban el dinero, la violencia también intrafamiliar que se vive en los barrios, la violencia también cuando mucha gente han estado en sus casas y le han tocado la puerta y le han robado, o sencillamente han roto el espacio privado de las personas para robar y violentar. Y la violencia, otra también que hemos denunciado y que llevamos mucho, Exilda, es la violencia para con el adulto mayor. El Secuido 60, que hay que hablar de ello, hablar de la violencia que sufre el adulto mayor desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo económico, con este proceso de bancarización. Entonces, todos esos aspectos hay que hablarlos, hay que colocarlos. De verdad que damos las gracias por todos estos espacios y ustedes como prensa que constantemente están ahí para nosotras y todo el resto de la sociedad civil, y hay que hablar de esto porque estamos ante un régimen que todo lo niega y que no da pasos firmes en tener realmente políticas públicas y enfoques afirmativos en este sentido, ¿no? Marta Adela, ahora la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea de Naciones Unidas, donde ha dado este discurso y donde muchos han criticado que no ve la situación esta precaria, la situación de falta de derechos humanos y libertades que tiene el pueblo de Cuba. Cada
cada persona, pues bueno, el CILDA va tejiendo, ¿no?, su narrativa de por qué fue, por qué no fue y tal, pero realmente es algo mucho más allá de lo que cada cabecita, ¿no?, pueda pensar. Yo sí creo que, y lo digo con total sinceridad y con total molestia también, de escuchar al dictador Miguel Díaz-Canel parado en ese podio, pues diciendo y culpando a otros y a otras y a otros gobiernos de la realidad y de el estado de la inoperancia de los gobiernos estatales dentro de Cuba, ¿no? La situación del hambre, la situación de la violencia, la situación de la precariedad, la situación del transporte. Mira, que hay muchísimas cosas que indignan cuando lo escuchábamos en su discurso. Y no quería dejar de tocar en el programa que mira, si hay cosas que indignan y que hay que denunciarlas constantemente. Ahora el gobierno provincial de La Habana pues derogó una resolución que tenía del 2022 y sacó otra para el 2023, porque es el gobierno que yo creo que más resoluciones y decretos saca, ¿no? Y entonces, pues, hablaba en el actual contexto económico que se encuentra el país y la necesidad de movilizar la conciencia popular en función de la salud, en función de la población, la belleza, la higiene y todo lo que es los servicios comunales, pues las grandes cuotas, las grandes multas que le colocarán ese decreto en la ciudad de La Habana, una multa de 4,000 pesos, donde tú no sabes dónde vas a colocar el cesto de tu basura porque los servicios de comunales no trabajan y cuando pasan pues dejan los restos de basuras acumuladas. Entonces realmente hay una situación pésima en la isla que atraviesa todo. Y escucharlo a él en este discurso hablando antes la situación de los presos políticos en Cuba, antes no tocar nada de lo ocurrido el 11 de julio, que fueron, como sabemos todos y la audiencia sabe, las manifestaciones más grandes que ha tenido la isla desde los años 30, ¿no?, hasta ahora, y manifestaciones grandes y diarias, de forma diaria que la gente protesta, y no hablar nada de eso y culpar a otros estados, eso realmente es vergonzoso y doloroso también. Marta Adela, se te agradece muchísimo siempre tu participación acá en Martí Noticias, tu mente tan clara y la visión que tienes de la situación que están pasando todos los cubanos. Se te agradece muchísimo, así que nada, de nuevo volvemos a hablar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Siempre tempranito.